El sol del mediodía abrasa la tierra de la hacienda La Sombra, impregnando el aire con el aroma a polvo y jazmín marchito. La cámara se desliza lentamente por el patio central, una silenciosa plaza de piedra donde ni siquiera el viento se atreve a perturbar la opresiva quietud. En el centro de este silencio destaca una figura solitaria, arrodillada, con las manos hundidas en la tierra seca de un macizo de flores descuidado. Es Rosa, con el cabello oscuro recogido en un moño suelto y la piel bronceada marcada por el sudor. Sus ojos, profundos y expresivos, se fijan en una sola rosa roja marchita, una mancha de color que se desvanece en un mundo de tonos sepia. Esta imagen encapsula la soledad y la fe inquebrantable que definen su espíritu, una vida a punto de ser aplastada por la tradición. La llegada de Rosa a la hacienda, días antes, no fue una bienvenida, sino una prueba. Transportada en la carreta de suministros, desembarcó con su pequeño bulto de pertenencias, con los pies descalzos, tocando el suelo caliente. Viene de un pueblo asolado por la sequía y las enfermedades, donde lo ha perdido todo. Su presencia en La Sombra no es un refugio, sino un intercambio, su trabajo por la mera supervivencia. La hacienda la recibe no como a una persona, sino como a un par de manos más para fregar los suelos y moler café, un recurso anónimo destinado a desaparecer entre las sombras de las cocinas y los fríos pasillos de piedra, un lugar donde la invisibilidad es la primera regla impuesta. La injusticia de su situación se percibe de inmediato en la mirada penetrante de la señora Beatriz, la nodriza. Beatriz, con su rosario de madera golpeando rítmicamente su cadera con cada paso firme, supervisa la cocina con la precisión de una general. Inspecciona las manos de Rosa, notando las callosidades de la vida rural, y arruga la nariz. Aquí, el trabajo es duro y la devoción absoluta, dice Beatriz, con la voz tan seca como el viento de afuera. La pereza es pecado, y el pecado se paga con penitencia. Y recuerda, los ojos de Dios y los míos siempre te vigilan. La amenaza implícita flota en el aire denso de la cocina, impregnado de olor a ajo y ceniza. Rosa es inmediatamente relegada a las tareas más arduas. Antes de que suene la primera campana de la capilla a las 4 de la mañana, ya está en pie, encendiendo el fuego en la estufa de leña, con las manos jóvenes ya agrietadas por la lejía usada para lavar las ollas de cobre. Las otras criadas, atrapadas en la misma jerarquía del miedo, la observan con una mezcla de lástima y desconfianza. Han aprendido que la amistad es un lujo peligroso bajo el régimen de Beatriz. Rosa trabaja en silencio, con movimientos fluidos y firmes, pero sus ojos, esos ojos expresivos, lo absorben todo: la rigidez, el miedo y la total ausencia de alegría que impregna la gran casa. El primer impacto emocional que sella su destino ocurre al tercer día. Una tormenta de polvo azota la región, obligando a cerrar en todas las ventanas. El aire dentro de la casa se vuelve sofocante. Rosa, encargada de llevar una bandeja de té de hierbas al ala oeste, el ala prohibida del solitario patrón, resbala en el suelo recién encerado. La bandeja cae con un estruendo que resuena como un disparo en el silencio de la hacienda. Una fina taza de porcelana, reliquia de la difunta esposa del patrón, se hace añicos. El sonido parece detener el tiempo, y el silencio que sigue es aún más aterrador. Beatriz emerge de la oscuridad del pasillo como una aparición. No grita, se acerca lentamente, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida y devoción indignada. Mira los fragmentos, luego a Rosa, que tiembla, arrodillada entre la porcelana rota y el té derramado. «No eres nada», susurra Beatriz, con una voz más cortante que un latigazo. «Eres menos que el polvo que entra por la ventana. Has destrozado la memoria. No tienes cabida aquí». La humillación es pública, y Rosa, con lágrimas silenciosas que le queman el rostro, siente el peso de su exclusión. Es una intrusa, una mancha en el orden sagrado de ese lugar de duelo. Este dolor, esta sensación de estar perdida en un mundo que no la ve, es solo el comienzo del viaje de Rosa, antes de descubrir cómo la fe de esta joven puede mover las montañas de piedra de esta hacienda. Si esta historia ya te ha conmovido, suscríbete al canal y dale a
me gusta. Comenta abajo desde qué ciudad nos ves. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras de esperanza y redención como esta. La humillación la lleva al único lugar que Beatriz parecía haber olvidado, el jardín central. Cubierto de maleza y descuidado, aún palpita con una vida obstinada. Es su refugio tras el incidente. Busca consuelo entre los rosales moribundos y la fuente seca. Es un lugar de penitencia autoimpuesta, donde intenta remendar lo irreparable. Ignora que este jardín es el corazón de otro dolor, el santuario secreto del hombre que gobierna la hacienda desde 1900. La sombra. Su acto de buscar refugio allí es, sin saberlo, una transgresión mucho mayor que romper una taza. Presentamos la situación inicial de Rosa en su totalidad. Es una marginada. Proveniente de un entorno humilde, ahora ocupa el escalón más bajo de una rígida estructura social colonial. Su piel oscura, sus gestos firmes al intentar limpiar la suciedad, su fe inquebrantable. Todo en ella contrasta marcadamente con la palidez y la rigidez de la sombra. Su silencio no se debe a falta de ánimo, sino a una resiliencia aprendida. Observa, sobrevive. Su fragilidad no es debilidad, sino una vulnerabilidad expuesta en un entorno diseñado para aplastarla. Es la semilla latente arrojada al suelo más árido. La opresión que sufre Beatriz va más allá de la crueldad de una supervisora. Es la personificación del orden moral de la época. Para Beatriz, el honor de la casa y la memoria de la difunta señora son sagrados. Ve la belleza juvenil y la silenciosa tristeza de Rosa, no con compasión, sino como una amenaza. La belleza puede tentar, la tristeza manipular. La ama de llaves se convierte en la guardiana del duelo de la patrona, asegurándose de que ninguna vida nueva, ninguna esperanza, ningún color pueda penetrar los muros de esa casa. Especialmente no la de alguien tan insignificante como una criada. La escena inicial concluye con una clara promesa narrativa, un gancho que prepara el terreno para lo que el espectador anhelará descubrir. Rosa, mientras limpia los últimos vestigios de su humillación en el jardín descuidado, divisa por primera vez una figura distante, un hombre inclinado sobre la tierra, vestido con ropas gastadas y un sombrero raído que le oculta el rostro. Trabaja la tierra con sus manos, un sirviente como ella, piensa Rosa. Parece tan fuera de lugar y silencioso como ella. La promesa queda establecida. ¿Quién es este misterioso jardinero? ¿Y cómo puede esta conexión silenciosa, nacida de la tierra reseca y el dolor compartido, sobrevivir o destruir el orden inmutable de la Hacienda La Sombra? El mundo de la Hacienda La Sombra es un universo cerrado, regido por el sol y la tradición. La arquitectura colonial española de la Casa Solariega impone su presencia en el árido paisaje. Gruesos muros de adobe, pintados de un blanco desvaído que refleja la luz intensa, mantienen el interior en una penumbra y frescura perpetuas. Profundas arcadas crean pasillos sombríos y los fríos suelos de terracota parecen absorber los sonidos, haciendo audible cada paso, cada susurro. La jerarquía es evidente. El ala oeste, donde el patrón vive recluido, está envuelta en silencio y misterio, con sus ventanas permanentemente cerradas, traspesadas contra ventanas de madera oscura, como ojos que se niegan a ver el presente. En marcado contraste, las cocinas y las habitaciones de la servidumbre en la parte trasera son un laberinto de actividad y calor sofocante. El olor a maíz moliéndose en la piedra, metate, el aroma penetrante de los ajíes secos colgando de ristras, el café tostándose a mano en una gran plancha de hierro y el vapor constante de la lavandería, donde las mujeres lavan la ropa gruesa en tinas de piedra. Aquí, la vida es comunitaria, ruidosa y carece de privacidad. Es un mundo de manos callosas, espaldas encorvadas y voces susurrantes que intercambian chismes mientras trabajan, siempre bajo la atenta mirada de la señora Beatriz, quien se asegura de que la eficiencia nunca se sacrifique por la comodidad. La riqueza sensorial del pueblo vecino, a una hora a pie por un camino polvoriento, ofrece una visión de la cultura que sustenta esta estructura. Al amanecer, el aire se llena con el canto de los gallos
y el lejano tañido de las campanas de la capilla que llaman a los fieles a la primera misa. El mercado, una vez por semana, estalla de color. El rojo vibrante de los tomates, el verde intenso de los aguacates, el azul y el amarillo de la cerámica pintada a mano. El aroma del copal, incienso, arde en las puertas de las casas para ahuyentar a los malos espíritus, mezclándose con el del pan dulce que se hornea en hornos de barro. Es un lugar de profunda fe y superstición. La estructura social es tan inmutable como los cimientos de piedra de la hacienda. El honor familiar es el pilar central de la sociedad. Para los patronos, como don Alejandro, el honor está ligado a la tierra, al nombre y a la memoria de sus ancestros. Para los sirvientes, el honor reside en la lealtad, la devoción y sobre todo en conocer el lugar que les corresponde. La Iglesia Católica dicta el código moral. El sacerdote local es una figura de autoridad indiscutible y el temor al pecado y a la vergüenza pública rige las acciones de todo, desde la élite hasta el trabajador más humilde de los campos de agave. Las costumbres de la época dictaban cada interacción. Una mujer soltera, especialmente una criada como Rosa, no podía mirar a un hombre directamente a los ojos, y mucho menos a un amo. Debía caminar con la mirada baja, hablar solo cuando se le preguntara y jamás, bajo ninguna circunstancia, cuestionar una orden. La rigidez de estas costumbres es la armadura que la señora Beatriz usa para mantener su autoridad. Cualquier desviación, cualquier muestra de familiaridad entre clases se considera no solo impropia, sino una amenaza directa al orden divino, una puerta abierta al caos y la deshonra. El duelo de don Alejandro se ha convertido en parte de la mitología de la hacienda. Su reclusión, tras la misteriosa muerte de su esposa años atrás, no se percibe como una excentricidad, sino como una forma de penitencia. Se rumorea que cayó de un balcón en el ala oeste, pero los chismes sugieren que la pena la consumió. Toda la hacienda parece atrapada en este duelo. Beatriz, quien fue leal a su antiguo protector, ahora guarda su memoria con feroz devoción, asegurándose de que ninguna otra mujer, especialmente una de clase baja, pueda siquiera soñar con ocupar ese lugar. La economía de la sombra depende del arduo trabajo en los campos de agave y café. A lo lejos, más allá de los muros de la casa grande, se divisan las interminables hileras de plantas azul verdosas que se extienden por las colinas. Los gimadores trabajan bajo el sol abrasador, con sus sombreros de paja como única sombra y sus rostros curtidos como el cuero. El ritmo de sus vidas lo marca la cosecha. Son figuras silenciosas, casi fantasmales, que parten antes del amanecer y regresan exhaustos al anochecer, alejados del mundo doméstico de la casa grande, donde ahora vive Rosa. El contraste entre estos dos mundos, la gran casa y el campo, es absoluto. Dentro de los muros se intenta imitar el orden europeo, con pesados muebles de madera oscura, porcelana importada y normas de etiqueta. Afuera, la vida es cruda, conectada con la tierra, regida por el clima y la fuerza física. Rosa, del campo, entiende el lenguaje de la tierra, pero se pierde en el lenguaje de las jerarquías internas. Es un puente entre estos dos mundos, aunque aún no lo sabe, pues posee la resistencia del agave y la delicada sutileza de la rosa de jardín. La figura central que propiciará la transformación, aunque inicialmente oculta, es el propio don Alejandro, disfrazado de Miguel, el jardinero. Cuando Rosa lo conoce, es la antítesis del fantasmal patrón que ronda la casa. Viste ropas de algodón crudo, manchadas de tierra, y sus manos, aunque firmes, son las de un trabajador, callosas y sucias. El sombrero gastado que lleva no es solo protección contra el sol. Es un escudo, una barrera deliberada que lo vuelve anónimo, un sirviente entre sirvientes. Se oculta a plena vista, encontrando en el trabajo manual una forma de redención. La decisión de Alejandro de asumir esta identidad no fue un capricho. Surgió de una culpa abrumadora por la muerte de su esposa. El jardín, su orgullo, se convirtió en su purgatorio personal. Al descuidarlo tras su muerte, permitió que su dolor se agravara. Ahora, al intentar restaurarlo, busca en secreto restaurar su propia alma. Él,
el hombre más poderoso de la región, eligió la impotencia. Él, dueño de todo, se redujo a la nada, buscando la redención en el anonimato de la tierra, sin saber que encontraría algo mucho más poderoso. El jardín, por lo tanto, se convierte en el tercer personaje principal de la historia. No es simplemente un escenario, es una zona neutral, un Edén en ruinas, ubicado en el patio central, visible desde muchas ventanas de la casa principal. Es, paradójicamente, el lugar más ignorado. Para Beatriz, es un doloroso recordatorio de su difunta ama, un lugar que evita. Para las demás criadas, es solo otra zona que barrer. Solo para Miguel y Rosa tiene significado. Es un espacio liminal entre el orden de la casa y el caos de la naturaleza, entre el pasado muerto y la posibilidad del futuro. El contraste entre la rigidez de Beatriz y la inocencia de Rosa es la fuerza motriz del conflicto social. Beatriz se rige estrictamente por las normas del honor y la religión. Su devoción es su arma. Ve el mundo en blanco y negro, pecado y virtud, amo y sirviente. No comprende la dignidad natural de Rosa, quien no se doblega por miedo, sino que actúa movida por un profundo sentido de justicia. Beatriz interpreta la silenciosa resistencia de Rosa como arrogancia, como la de una mujer insolente que desconoce su lugar, encendiendo así la chispa de la persecución. Presentamos a Miguel, el interés amoroso, no como un héroe romántico, sino como un hombre atormentado. Cuando Rosa se acerca a él por primera vez, solo ve su espalda encorvada. Él no se da la vuelta. Ella ve a un hombre que carga con un peso tan grande como el suyo. Lo define su silenciosa tristeza, la forma en que sus manos, aunque firmes, tiemblan levemente al tocar un pétalo dañado. Es un misterio para ella, pero no un misterio aterrador como el del solitario patrón. Es un misterio con el que siente una afinidad inmediata, un alma gemela en el dolor. La atmósfera de la hacienda es de estancamiento. El tiempo parece haberse detenido la noche en que murió la esposa de Alejandro. El dolor del patrón ha cubierto la casa como un velo de polvo. Los muebles están en el mismo sitio. Las rutinas son las mismas. Las reglas son aún más rígidas. La sombra no es solo un nombre, es el estado mental de ese lugar. Es una casa que vive en el pasado, atormentada no por fantasmas, sino por la memoria y la culpa. Un sistema cerrado que sofoca cualquier atisbo de vida nueva. La llegada de Rosa es como una piedra arrojada a este lago estancado. Su presencia, su inocencia, su instintiva negativa a ser aplastada por la opresión es el catalizador. Ella es la nueva vida que el sistema, personificado por Beatriz, intentará instintivamente rechazar y destruir. Ignora que su simple necesidad de encontrar un lugar donde respirar, el jardín, la colocará en el centro del mayor secreto y el mayor dolor de la hacienda. La fe es un elemento omnipresente. El rosario de Beatriz, las campanas de la capilla, las pequeñas cruces de paja que cuelgan sobre las puertas de las habitaciones de la servidumbre. La fe se utiliza como control, el temor al pecado, la vigilancia de Dios y como consuelo, la esperanza de Rosa en la Virgen de Guadalupe. Para Beatriz, la fe es un conjunto de reglas rígidas. Para Rosa, la fe es una relación personal y resiliente con lo divino, una certeza interior de que a pesar de la crueldad del mundo, existe la bondad. Es esta fe la que le da el valor para ser amable. El escenario está listo, una sociedad colonial mexicana del siglo XIX, estratificada y regida por el honor, la tradición y un duelo opresivo. La sombra es un microcosmos de este mundo, un lugar de árida belleza y normas asfixiantes. Rosa, la personificación de la fe y la resiliencia, entró en este sistema como la pieza más baja de la jerarquía, y don Alejandro, el patrón en la cima de la pirámide, descendió voluntariamente hasta el fondo, ocultándose como Miguel. El escenario está preparado para el inevitable choque de estos mundos en el único lugar neutral que queda, el jardín. El momento que cambia el rumbo de la vida de Rosa no es un gran acontecimiento, sino un pequeño gesto de bondad nacido de su propio dolor. Días después de la humillación pública de la taza rota, Rosa siente el peso del ostracismo. Beatriz
Le ha asignado la tarea más ardua: limpiar el patio central y el jardín descuidado, un trabajo interminable bajo el sol abrasador, lejos de la relativa protección de la cocina. Es un castigo disfrazado de tarea, destinado a aislarla y quebrarla. El calor es sofocante, el olor a polvo y hojas secas le llena los pulmones. Se siente completamente sola, una exiliada entre los muros de la hacienda, su fe puesta a prueba con cada barrido de la escoba de paja. Es en ese estado de agotamiento y soledad cuando lo ve de nuevo. Al hombre que supone es el jardinero, Miguel. Está al fondo del jardín, de espaldas a la gran casa, luchando por arrancar una enredadera seca que asfixia un muro de piedra. Trabaja con una intensidad silenciosa, casi desesperada, con los anchos hombros tensos bajo su gastada camisa de algodón. Rosa interrumpe su trabajo y lo observa. Ve cómo se seca el sudor de la frente con el antebrazo manchado de tierra, cómo se inclina, exhausto, contra el muro por un instante. Reconoce en él el mismo agotamiento que siente hasta los huesos. Ella ve más que un compañero de trabajo. Ve un reflejo de su propia condición. Él también parece estar en penitencia, trabajando bajo el sol implacable, olvidado por todos. La jerarquía de la casa se desvanece en ese instante. Ante el calor y la tierra, son iguales. Impulsada por una fuerza que brota de su esencia, la fe inquebrantable en la bondad que le inculcó su abuelo, se aparta de sus tareas. Va al pozo, baja el cubo de madera y saca agua fresca. El crujido de la cuerda rompe el silencio del mediodía. Llena un sencillo cuenco de barro, el único que tiene para su uso personal. Con el corazón latiéndole con fuerza, consciente del riesgo de que Beatriz la viera, Rosa cruzó el jardín. La tierra estaba seca y agrietada bajo sus pies. Se acercó despacio para no asustarlo. «Señor», dijo con voz suave, casi un susurro. El hombre se quedó paralizado. No se giró. Estaba acostumbrado a ser invisible, o mejor dicho, él mismo había creado esa invisibilidad. Su silencio era un muro. Rosa dudó, pero le ofreció la calabaza. «Tiene mucha sed, beba». Su voz era firme, no una petición, sino una muestra de dignidad. No lo veía como un sirviente inferior, sino como un ser humano. Don Alejandro, oculto bajo el nombre de Miguel, cae en una trampa que él mismo ha tendido. Oye su voz, y la dulzura que destila lo conmueve más que la humillación que Beatriz jamás pudo. Nadie se había atrevido a hablarle como patrón, con tanta sencillez humana en años. Y ahora, como Miguel, espera que ella lo trate con la indiferencia casual de un criado a otro. Pero esto es distinto. Esto es compasión pura y espontánea. Se gira despacio, lo justo para que su rostro quede oculto tras el sombrero gastado, pero no lo suficiente como para esconder las manos callosas y manchadas de tierra que aceptan la calabaza. El instante en que sus manos se rozan, la piel de ella, cálida por el sol, contra la de él, áspera por la tierra, es el verdadero detonante. Una corriente eléctrica de pura humanidad fluye entre ellos. Él toma la calabaza, rozando sus dedos con los de ella, la acerca al borde de su sombrero y bebe profundamente. El agua está fría y el alivio es inmediato, pero la bebida es más que agua. Es aceptación. Es el primer acto de bondad genuina que recibe desde la muerte de su esposa, desprovisto de miedo, deber o interés propio. Se empapa de su compasión. Cuando termina, devuelve la calabaza. Sus miradas se cruzan una fracción de segundo bajo la sombra de su sombrero. Rosa vislumbra un dolor insondable, una tristeza tan profunda que la sorprende. Esperaba el cansancio de un trabajador, pero ve el tormento de un alma perdida. Él ve en ella no a una sirvienta, sino a la única persona que lo ha visto, al verdadero él, al penitente, sin prejuicios. Murmura un gracias, con la voz ronca por la falta de uso y la emoción. La palabra flota en el aire cálido, cargada de un peso que Rosa no comprende, pero que siente. A partir de ese momento, la dinámica de la hacienda cambia, aunque solo sea para ellos. Rosa regresa a su trabajo, pero algo se ha asentado en su interior. Ya no está del todo sola. Ha establecido un vínculo, por tenue que sea, con otra alma solitaria. Siente un extraño sentido de propósito en aquel jardín,
que ya no es un lugar de castigo, sino un santuario compartido. Tomó una decisión, la de ser amable contra todas las reglas que le ordenaban ser invisible, y esa decisión selló su destino. Para don Alejandro, el impacto es catastrófico. Él, que se escondía del mundo para castigarse, ha sido encontrado. El agua que le ofreció Rosa fue un bautismo. Ella rompió el hechizo de su autoimpuesto aislamiento. Se encuentra dividido. Como Miguel, anhela más de esa conexión pura, de esa humanidad que ella le ofrece. Como patrón, sabe que esta conexión es imposible, peligrosa y una amenaza directa al orden que por deber debe mantener. El conflicto central está sembrado. Su disfraz, concebido como penitencia, es ahora su único puente hacia la redención. La tensión entre el destino y la elección se establece. Rosa no eligió ser humillada, sino responder con dignidad. Alejandro no eligió la muerte de su esposa, sino ocultarse disfrazado. Ahora, el destino los ha reunido en el mismo jardín. Sus futuras decisiones, seguir viéndose, guardar el secreto, desafiar las prohibiciones, se tomarán contra la abrumadora corriente del destino social y la tradición que exige que permanezcan separados. Lo que está en juego es mucho más que un simple romance prohibido. Lo que está en juego, socialmente, es el honor de la hacienda. Si se descubre a una criada teniendo una relación, aunque sea inocente, con otro sirviente en el jardín, Beatriz la usará como ejemplo. El castigo sería rápido y brutal: expulsión, vergüenza pública, la marca de una mujer sin vergüenza, lo que la convertiría en una paria en cualquier pueblo. El peligro es inmediato y real, y Rosa, en su inocencia, subestima la vigilancia de Beatriz, quien ya sospecha de la joven. Emocionalmente, lo que está en juego es el alma de don Alejandro. Teme que revelar la verdad, que él es el jefe, destruya la pureza de su relación. Ella lo ve como Miguel, un igual. Si descubre que él es el hombre que permitió que Beatriz, quien gobierna esta casa de sombras, la humillara, su afecto puro se transformará en miedo o desprecio. Está atrapado, anhelando su compasión, pero sabiendo que ella la recibe con falsas pretensiones. El tormento de su disfraz apenas comienza. La promesa narrativa se intensifica. El público ya no solo quiere saber quién es el jardinero, ahora quiere saber cómo puede guardar este secreto y qué sucederá cuando Rosa inevitablemente descubra la verdad. La conexión pura nació en la única zona neutral de la hacienda, lejos de las miradas del mundo, pero sembrada en tierra de engaños. La semilla del amor imposible fue regada y ahora, en el árido suelo de la sombra, contra todo pronóstico, comienza a brotar. La campana de la capilla repica a lo lejos, anunciando el fin de la siesta y la vuelta al trabajo. Rosa toma su escoba y Miguel regresa a sus malas hierbas. No intercambian más palabras. No hace falta. El silencio entre ellos ya no es vacío. Está impregnado de un entendimiento tácito. El incidente que lo desencadenó todo se ha consumado. La vida de Rosa ha dado un giro. No por un contrato ni por una orden, sino por un vaso de agua, un acto de fe que desafió la jerarquía de su mundo y despertó el corazón dormido del jefe. Los encuentros en el jardín se convierten en el eje de la vida de Rosa. No son planeados, sino que surgen como guiados por un ritmo natural, como el sol del mediodía. Ella va con la excusa de sus tareas de limpieza y él siempre está allí, como si esperara. La inmensidad del jardín descuidado les brinda el lujo del anonimato. Trabajan en silencio, a veces a pocos metros de distancia, pero la presencia del otro es un bálsamo. El silencio compartido es más reconfortante que cualquier conversación que Rosa haya tenido en la ruidosa y tensa cocina de Beatriz. Su soledad parece desvanecerse cuando están juntos en la tierra. El primer vínculo real más allá del agua surge a través de la comida. Rosa, al ver lo delgado que se veía bajo su ropa gastada, empezó a guardarle un poco de su escaso almuerzo. Un día le llevó una tortilla caliente, envuelta en un paño limpio, que ella misma había preparado en el comal antes del amanecer. La dejó cerca de sus herramientas, sin decir nada. Cuando regresó,
La tortilla había desaparecido y en su lugar encontró una sola flor de naranjo, blanca como la nieve, justo donde había estado el paño. Era un intercambio, un lenguaje propio que empezaron a inventar. Miguel comienza a enseñarle mediante gestos. Él, el terrateniente que antes cuidaba extensos campos de agave, ahora se centra en un solo rosal. Con sus manos callosas, le muestra a Rosa cómo podar las ramas secas para que broten nuevas hojas. Le señala la tierra, indicándole dónde necesita más agua. Ella aprende rápidamente, despertando su intuición campesina. Él observa cómo trata a las plantas con la misma delicadeza con la que ella le ha tratado, y su corazón, largamente dormido, siente una punzada de calidez. No solo le está enseñando jardinería, le está enseñando a sanar heridas. Su comunicación es casi enteramente no verbal. Se basa en miradas furtivas y gestos firmes. Cuando ella tiene dificultades para apartar una piedra pesada del camino, él aparece a su lado y juntos la mueven, rozándose las manos, combinando sus fuerzas. No se dan las gracias, no hacen falta. Es una alianza silenciosa. Ella aprende a leer sus hombros. Cuando están tensos, él lucha contra los demonios de su pasado, que ella desconoce. Cuando se relajan, es porque su presencia le ha brindado un momento de paz. Un día, mientras arrancaba malas hierbas, Rosa empezó a tararear. Era una canción de cuna que le cantaba su abuela, una melodía sencilla y melancólica sobre la luna y la paloma. Cantaba en voz baja, para sí misma, para soportar el calor. Miguel se quedó paralizado. Conocía la canción. Su difunta esposa solía tocarla al piano, una versión más clásica, pero la melodía era la misma. El sonido de la voz pura de Rosa, cantando una canción tan ligada a su dolor como a su infancia, lo impactó con la fuerza de una revelación. Su música se convirtió en un puente entre el terrateniente y la jardinera. Él se vuelve hacia ella y por primera vez ella ve sus ojos con claridad durante un instante. Ya no es solo un fugaz vistazo, sino una mirada directa. La tristeza en ellos es tan profunda que Rosa deja de tararear y se lleva la mano al corazón. Él no dice nada, pero su mirada lo dice todo. No pares. Ella, malinterpretando la situación, se sonroja y aparta la vista, temiendo haberlo ofendido. Pero al día siguiente, él despeja un sendero que conduce a un pequeño banco de piedra escondido bajo una bugambilla, un lugar que antes estaba cubierto de maleza. Es una invitación silenciosa para que se quede, descanse, cante. Esta es su primera pequeña victoria emocional. El banco de piedra se convierte en su santuario. Rosa ahora tiene un lugar donde sentarse unos minutos durante su descanso y Miguel trabaja cerca. Su presencia, una silenciosa protección. Se siente vista, no como una sirvienta, no como la mujer insolente que Beatriz ve, sino como Rosa. Para Alejandro, verla sentada allí, en el banco que construyó para su esposa, no es una traición a su memoria, sino una extraña e inesperada continuación de la vida. Permite que la luz vuelva a entrar en el jardín a través de sus ojos, pero el ambiente se resiste. La esperanza florece en el jardín, pero la represión reina en la casa. La señora Beatriz nota el cambio en Rosa. La joven ya no parece tan abatida. Hay un brillo en sus ojos cuando regresa de sus quehaceres en el patio. Beatriz, cuyo mundo se basa en el orden y la aceptación del pecado, sospecha de inmediato que algo no va bien. La ama de llaves comienza a observar a Rosa desde las ventanas del ala este. Sus ojos oscuros recorren el jardín, buscando el origen de esa nueva y peligrosa resistencia. Los murmullos en la cocina se intensifican, alimentados por la envidia y el miedo. Pasa demasiado tiempo fuera, le susurra una criada a otra mientras lava los platos. ¿Se cree superior a nosotras? Beatriz escucha estos murmullos y los usa como confirmación. Se enfrenta a Rosa, no por el jardín, sino por su alma. El diablo encuentra trabajo para las manos ociosas, muchacha, dice Beatriz durante la cena del personal, con voz cargada de significado. Sobre todo para las jóvenes que olvidan su lugar y su devoción. Reza más, trabaja más. La amenaza velada logra su cometido. Rosa está aterrorizada. Sabe que Beatriz la vigila constantemente. El miedo a la expulsión, a la vergüenza, a la ira de Dios que Beatriz invoca, la hace retroceder. Durante 2 días,
No se acerca al banco de piedra. Realiza sus tareas apresuradamente, con la mirada baja, evitando incluso mirar hacia donde está Miguel. El jardín, que había sido su refugio, ahora le parece un campo minado de peligros sociales y morales. La represión del sistema es fuerte. Don Alejandro, al igual que Miguel, siente su ausencia como un dolor físico. El jardín vuelve a estar en silencio. El rosal que cuidaban juntos parece marchitarse sin su presencia. Se da cuenta con creciente pánico de lo dependiente que se ha vuelto de esos momentos de serena gracia. Está siendo castigado por su propio engaño. No puede ir a buscarla, no puede preguntar por ella. Como Miguel no tiene poder, como protector, no puede revelar su interés sin destruirla. Solo espera, trabajando en el jardín con renovada furia, su penitencia ahora teñida de desesperación. Al tercer día, Rosa no pudo soportarlo más. La opresión de la cocina, la mirada vigilante de Beatriz, el silencio sepulcral, todo era peor que el riesgo. Su fe, que Beatriz usaba como arma, era lo que le daba valor. Creía que su relación con Miguel no era pecado, era pura. En un acto de silenciosa rebeldía, impulsada por su corazón, tomó la escoba y caminó con paso firme hacia el patio. Eligió la esperanza antes que el miedo. Al entrar en el jardín, Miguel le daba la espalda, pero sus hombros se relajaron visiblemente. Sabía que ella regresaría. El vínculo se fortalece con un nuevo gesto. Don Alejandro, desesperado, había rebuscado la noche anterior en la biblioteca de su difunta esposa, una habitación a la que no había entrado en años. Tomó un pequeño libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, en volumen gastado con tapa de cuero. Al igual que Miguel, se lo ofrece a Rosa. Sabe que probablemente no sabe leer. Pocos en su situación podrían, pero es la única manera que tiene de compartir con ella una parte de su mundo, el mundo de la belleza, de las ideas. Rosa toma el libro con reverencia. Sus manos, acostumbradas a acariciarlo y llevarlo consigo, recorren las letras doradas de la portada. Lo abre y contempla las palabras que no logra descifrar. Lo mira con sus expresivos ojos llenos de una pregunta. Trata sobre flores, miente él con voz ronca. Flores del alma. Ella sonríe, una sonrisa pequeña pero radiante. Comprende el gesto, no el contenido. Comprende que él le ha dado algo precioso. Lo aprieta contra su pecho. Él le ha dado poesía. Ella le ha dado su confianza. Para sellar este intercambio, Rosa le trae un regalo a cambio. La semana siguiente, aprovechando sus pocas horas libres, teje una pequeña cruz con hojas de palma que encuentra secas cerca de la capilla. Es un objeto de fe humilde, pero de gran significado en su cultura. Se la da a Miguel, quien la recibe con una solemnidad que sorprende a Rosa. Él, el cínico patrón que abandonó la iglesia tras la muerte de su esposa, mira la cruz de palma como si fuera una reliquia. La guarda con cuidado en el bolsillo de su camisa de trabajo, sintiendo su textura áspera contra su pecho. La ternura y el conflicto ahora coexisten. Las escenas en el jardín se llenan de luz tenue, gestos pausados y una paz casi sagrada. Han creado su propio mundo, un Edén para dos exiliados, construido sobre la tierra, la música y la poesía silenciosa. Cuidan el jardín juntos y bajo su esmero, este comienza a florecer. Los rosales producen capullos de un rojo intenso. La bugambilla estalla en colores vibrantes. El jardín, como sus corazones, vuelve a la vida. Una pequeña y visible victoria contra el estancamiento de la hacienda. Pero la amenaza es constante. La cámara pasa de la idílica escena del jardín a Beatriz, que observa desde la ventana, con el rostro crispado por una máscara de justa sospecha. Ve cómo el jardín y Rosa mejoran y no ve la gracia de Dios, ve la obra del demonio, ve tentación, desorden, decadencia social. Aprieta el rosario con fuerza hasta que se le ponen blancos los nudillos. La represión no ha disminuido, solo se acumula, como una nube de tormenta en el horizonte. El vínculo se demuestra con acciones, nunca con declaraciones. Miguel nunca dice, me importas. En cambio, arregla el asa rota del cubo que ella usa para regar, reforzándola con un trozo de cuero. Rosa nunca dice,
confío en ti. En cambio, se sienta en el banco y cierra los ojos un instante, completamente a gusto en su presencia, un acto de vulnerabilidad que no permite a nadie más. Él se ha convertido en su protector silencioso y ella en su confesión silenciosa. Don Alejandro vive una vida doblemente atormentada. En los aposentos de su amo está rodeado de riqueza y poder, pero aislado por la culpa. Da órdenes severas, con el rostro impasible ante Beatriz y los demás sirvientes. Luego, cambia sus finas botas de cuero por sandalias gastadas, sus ropas de lino por algodón crudo, y baja al jardín para convertirse en Miguel. Solo como Miguel puede respirar, solo como Miguel puede sentir, pero sabe que cada instante de paz que alcanza se basa en una mentira. El fortalecimiento de su vínculo se mide por el florecimiento del jardín. Donde antes solo había polvo y espinas, ahora hay color y aroma. El jardín es un símbolo visual de su conexión, frágil, cultivado en secreto, desafiando la tierra árida y las opresivas normas de la casa. Sin saberlo, se han convertido en cómplices en la restauración de la vida, tanto para las plantas como para el otro. La belleza que crean supone una afrenta directa al sombrío orden que mantiene Beatriz. La escena culmina con un momento de casi revelación. Rosa está sentada en el banco leyendo el libro de poesía, no las palabras, sino las imágenes que inventa para ella. Miguel está cerca, podando un rosal. A veces, dice en voz baja, más para sí misma, siento que este jardín es el único lugar donde Dios realmente nos ve. Don Alejandro deja de trabajar. La profundidad de sus palabras, su fe sencilla y profunda, lo conmueve. Quiere contárselo todo. Quiere decirle, esta tierra es mía, pero solo tú me has hecho sentir como en casa. En cambio, se limita a sentir, con los ojos ocultos bajo el sombrero, la tensión de su secreto más pesada que nunca. El jardín floreciente, antaño símbolo de secreta esperanza, se convierte en prueba visible de transgresión. La transformación es innegable. Donde antes había abandono, ahora hay vida. Los vibrantes colores de las bugambillas y el perfume de las rosas, olvidados durante años, comienzan a invadir el patio e incluso los pasillos de la casa principal. Esta belleza, en lugar de traer alegría, se convierte en una afrenta para la señora Beatriz. Para ella, el jardín floreciente es un acto de profanación. Era el santuario de la difunta patrona y su estado de abandono era el estado apropiado de duelo. Verlo vivo es como presenciar la falta de respeto al duelo de la patrona. Beatriz ahora tiene un objetivo claro. Su sospecha, antes una nebulosa de desconfianza, se cristaliza en una certeza farisaica. Asocia directamente la restauración del jardín con las largas horas que Rosa pasa allí y con la presencia constante del jardinero Miguel, una figura a la que siempre despreció por su indolencia, sin saber que era el jefe. En su mente se perfila una oscura narrativa. La joven criada, insolente y orgullosa, usa su juventud para seducir al jardinero, descuidando sus deberes y, peor aún, utilizando el jardín sagrado como nido de pecado. El antagonismo ya no se oculta. Beatriz comienza a ejercer una presión directa y cruel sobre Rosa. Sus tareas en la cocina se duplican. La despiertan aún más temprano para moler el maíz y es la última a la que se le permite dormir. Después de fregar el suelo de piedra de la cocina y la despensa, la intención es clara: agotarla hasta tal punto que no tenga fuerzas para buscar refugio en el jardín. La pereza es la madre de todos los vicios, Rosa, dice Beatriz, con la voz resonando en la cocina vacía a altas horas de la noche, mientras inspecciona el trabajo de Rosa. Y veo muchos vicios brotando en esta casa. Los rumores, antes simples susurros, se convierten en armas afiladas. Beatriz, de forma sutil pero deliberada, aviva los chismes entre las demás criadas. Habla de la falta de pudor de ciertas muchachas que no respetan los lugares de duelo. Las demás criadas, temiendo la ira de Beatriz y deseosas de alejarse de la señalada, comienzan a aislar activamente a Rosa. Dejan de hablarle, la dejan comer sola en un rincón y accidentalmente derraman agua sucia cerca de su lugar de trabajo. Rosa siente cómo el círculo de hostilidad se cierra a su alrededor.
Su soledad ahora es total. La oposición se manifiesta en un acto de sabotaje. Una mañana Rosa llega al jardín y encuentra el rosal que ella y Miguel habían cuidado durante semanas. El primero en dar flores rojas, brutalmente cortado, con las ramas rotas y las flores esparcidas por la tierra seca. Es un acto de violencia calculada, un mensaje claro. Rosa cae de rodillas ante la planta mutilada, con el corazón destrozado. No es solo una flor, es la prueba de su conexión, lo único bello que ella ayudó a crear, destruido. Mira por las ventanas de la casa grande, sabiendo, sin poder probarlo, quién es el responsable. Miguel encuentra a Rosa llorando en silencio sobre el rosal destrozado. Al ver lo sucedido, una furia fría, la furia del jefe, se apodera de él. Su primer instinto es irrumpir en la casa y despedir a Beatriz en el acto, pero está atrapado en su disfraz. Como Miguel, no puede hacer más que arrodillarse a su lado. Toca las ramas rotas con ira contenida. Mira a Rosa, cuyo rostro es una máscara de dolor. Este acto de crueldad contra ella lo hiere más profundamente que cualquier insulto personal. Se da cuenta de que su silencio, su disfraz, la han dejado vulnerable. Su amor, tan silencioso y puro, comienza a percibirse como una amenaza directa al sistema de la hacienda. El orden de Beatriz se basa en la estricta separación, el miedo y la preservación del pasado. La conexión entre Rosa y Miguel es un acto de vida, un acto del presente. Es una rebelión silenciosa. Al dar vida al jardín, simbólicamente disipan el polvo del duelo, estancado que Beatriz tanto aprecia. La belleza que crean es subversiva. Su amor, incluso no declarado, amenaza la estructura de poder basada en el miedo que Beatriz ha construido. Los riesgos sociales y morales aumentan. Beatriz, al ver que sabotear la flor no detuvo a Rosa, decide intensificar su campaña. Busca al sacerdote local, el padre Antonio, un hombre severo que cree que el orden social es un reflejo del orden divino. Beatriz se confiesa, pero su confesión es una acusación velada. Habla de sus preocupaciones por el alma de una nueva criada, de cómo la ociosidad y la belleza pueden ser trampas del diablo, y de cómo teme por la pureza moral de la casa que juró proteger. Siembra la semilla del libertinaje. El padre Antonio, ya alertado, decide hacer una visita sin previo aviso a la hacienda para inspeccionar la salud espiritual de los sirvientes. Su presencia infunde temor en todo. Recorre la casa con la mirada oscura y crítica, escrutando cada rincón. Beatriz lo guía, con la postura de una humilde sirvienta, pero con los ojos brillantes del triunfo de la justicia. Lo conduce con aparente tranquilidad por el patio central, justo en el momento en que sabe que Rosa estará allí, barriendo las hojas secas cerca de donde Miguel está trabajando. El sacerdote se detiene y observa a Rosa. Al verlo, ella deja inmediatamente lo que está haciendo y baja la cabeza, haciendo una reverencia. ¿Es esta la nueva, padre?, pregunta Beatriz con voz cargada de fingida preocupación. El sacerdote entrecierra los ojos. Levanta la cabeza, niña, ordena. Rosa obedece. Sus expresivos ojos se encuentran con los de él, sin temor, pero con el debido respeto. El sacerdote ve su belleza juvenil y su serena dignidad, pero influenciado por Beatriz, malinterpreta. Ve orgullo, una falta de humildad peligrosa para su clase. Miguel observa la escena desde el otro extremo del jardín, con el cuerpo tenso. Se oculta tras una gran bugambilla, pero puede oír las voces. Se ve obligado a presenciar, impotente, cómo el sacerdote comienza a interrogar a Rosa. Dicen que pasas mucho tiempo en este jardín, hija, dice el sacerdote. ¿Rezas mientras trabajas o tus pensamientos se desvían hacia las cosas del mundo? La pregunta es una trampa. Rosa, intuyendo la malicia de Beatriz, solo susurra: rezo, padre, y cuido las flores. Son obra de Dios. La respuesta de Rosa, tan sencilla y sincera, irrita a Beatriz, pero impresiona al sacerdote por un instante. Sin embargo, Beatriz interviene. Es muy soñadora, padre. Me temo que no está centrada en sus deberes. El sacerdote, recuperando su rigidez, advierte a Rosa: recuerda, la soberbia precede a la caída. La belleza sin modestia es la puerta del pecado. Mantén la mirada baja y el alma pura. La humillación
es profunda. Rosa fue juzgada y condenada públicamente no por sus actos, sino por la interpretación maliciosa de Beatriz. Este suceso transforma el ambiente de la hacienda. Rosa queda marcada no solo como una marginada, sino como una pecadora en potencia. La amenaza ya no es solo la expulsión, es la ruina espiritual. En su cultura, la palabra del sacerdote es la palabra de Dios. Ser marcada por él significa que no encontrará refugio en ningún lugar, ni siquiera en el pueblo. El sistema, la alianza entre la tradición, Beatriz, y la religión, el padre Antonio, se ha unido en su contra. Al presenciar esto, don Alejandro toma conciencia de la situación. Su culpa se profundiza. Su juego de 1905. Miguel, su refugio, se ha convertido en su trampa. La expuso a esa crueldad. Esa noche, como patrón, toma una decisión. Necesita protegerla, pero ¿cómo? No puede revelar su disfraz, pero tampoco puede permitir que Beatriz la ataque. Se debate entre el amor que crece por ella y el deber de mantener el orden que ahora la oprime. Intenta una forma sutil de protección. A la mañana siguiente, llama a Beatriz a sus aposentos, hablándole a través de la puerta cerrada. Como siempre, la voz de su jefe es fría y distante. Anuncia que debido a la mejora del jardín central, ha decidido que el jardinero Miguel se hará cargo por completo de su mantenimiento. Y para que no se descuiden las tareas de la cocina, le prohíbe expresamente a Rosa trabajar en el patio central. Le ordena que se limite a la cocina y al lavadero. Orden del jefe parecía casi proteger a la jardinera. No entiende la lógica, pero obedece. Le comunica a Rosa la nueva orden con una sonrisa triunfante. El jefe escuchó las preocupaciones del sacerdote. Tienes prohibido poner un pie en el jardín. Se acabaron tus tentaciones. Ahora, ve a la lavandería. Ahí es donde perteneces. Para Beatriz había restaurado el orden moral. Para Rosa, la noticia es devastadora. Es una separación forzada, un castigo que no comprende. La han desterrado de su único refugio, la han separado de la única persona que le mostró bondad. No entiende que Miguel, el jefe, hiciera esto para protegerla de la atenta mirada de Beatriz. Lo interpreta como el golpe final. El jefe fantasmal, aliado con el sacerdote y Beatriz, también la considera una pecadora. Su fe se tambalea y se siente completamente abandonada, atrapada en la oscuridad y el vapor de la lavandería. Para don Alejandro es una tortura. La salvó de Beatriz, pero a costa de su relación. Ahora la ve desde la ventana de su biblioteca en el ala oeste, trabajando en la lavandería al aire libre, lavando ropa pesada con la espalda encorvada por el cansancio. La protegió, pero la aprisionó y ya no puede bajar al jardín como Miguel para encontrar alivio, porque el jardín sin ella es solo tierra y culpa de nuevo. Se ha encerrado en su propia torre. La tensión entre el deber del jefe y el amor de Miguel se vuelve insoportable. Alejandro se da cuenta de que su intento de control sutil ha fracasado emocionalmente. Ve cómo la luz en los ojos de Rosa se apaga día tras día mientras trabaja bajo el sol en la lavandería. Ya no canta, solo trabaja. La opresión de Beatriz, ahora sin el contrapeso del jardín, parece haber triunfado. Su amor fue reprimido no por una discusión, sino por la estructura de poder que los separa. El sistema establecido, honor, religión, clase, parece haber triunfado. Rosa está aislada, marcada por el dolor y confinada. Miguel ha desaparecido prácticamente de su vida, ya que no tiene motivos para estar en la lavandería y a ella no se le permite estar en el jardín. La primera gran amenaza tuvo éxito. Rompió su comunicación y restableció el orden opresivo de la hacienda, dejando a ambos protagonistas más solos y desesperados que nunca. La escena termina con esta tensión irresuelta, una separación forzada que se siente definitiva. Rosa frota la ropa blanca hasta que le sangran las manos. Lágrimas de frustración y soledad se mezclan con la espuma de la lejía. Contempla el cielo azul profundo, el mismo cielo que se cierne sobre el jardín, y reza a la Virgen no por la liberación, sino simplemente por la fuerza para soportar la oscuridad. Ignora que desde la ventana del ala oeste, el patrón la observa con el corazón dividido.
atrapado en la agonía de su propia identidad secreta. Pasan las semanas y la orden de don Alejandro se convierte en la nueva forma de tortura de Rosa. El confinamiento en la lavandería, bajo el sol implacable y los vapores corrosivos de la lejía, es despiadado. El jabón rústico le abre heridas en las palmas de las manos y el humo del fuego bajo los calderos de cobre le quema los ojos. Pero el tormento físico es insignificante comparado con el espiritual. Está separada de su único refugio, el único lugar donde ha sentido paz. Ve el jardín a lo lejos, una explosión de color vibrante que parece burlarse de ella, un paraíso del que ha sido expulsada, tal como Beatriz quería. Desde su ventana en el ala oeste, don Alejandro presencia el resultado de su fallido intento de protección. Ve cómo el agotamiento se apodera de ella, cómo sus hombros, antes firmes, ahora se encorvan. Él que desterró a Rosa del jardín para protegerla de la atenta mirada de Beatriz, ahora la ha condenado a un castigo mucho más severo. La ve fregando las pesadas sábanas de su propia casa y la culpa lo atormenta. Él, el patrón, el hombre más poderoso de la región, actúa como un cobarde, escondiéndose tras una ventana, mientras la mujer que trajo luz a su oscuridad se quiebra en su nombre. La señora Beatriz saborea su victoria. Ha restablecido el orden. La insolente muchacha ha sido devuelta a su lugar, lejos del jardín sagrado, trabajando hasta que le sangran los dedos. Su vigilancia sobre Rosa es ahora total. Patrulla la lavandería, encontrando fallos en la ropa de cama que no está lo suficientemente blanca, en la forma en que Rosa apila la leña. Cada orden es un recordatorio de su autoridad. Sin embargo, la silenciosa resistencia de Rosa la enfurece. La joven no llora, no suplica, simplemente trabaja. Beatriz decide que la sumisión no es suficiente. Necesita un respiro, una expulsión definitiva. El pretexto se presenta en forma de un pequeño libro de poesía. Beatriz, en su ronda para asegurarse de que las habitaciones de la servidumbre estén en perfecto orden, decide inspeccionar el diminuto espacio de Rosa. Detrás del edredón de paja donde duerme Rosa, encuentra el libro encuadernado en cuero. ¿Un libro para una criada analfabeta? Beatriz lo sostiene como si fuera veneno. Es la prueba que necesitaba. No es solo un regalo, es contrabando. Un símbolo de secreto, de ideas peligrosas. Sabe que proviene de la biblioteca de su difunta ama. Es el arma perfecta, el robo sacrílego. Espera al mediodía, cuando las demás lavanderas se reúnen para su escasa comida de tortillas y frijoles. Beatriz se acerca a Rosa, que está sentada sola, con los ojos cerrados por un instante, debido al cansancio. ¡Ladrona! La voz de Beatriz resuena en el aire. Arroja el libro al suelo, al polvo a los pies de Rosa. No te basta con soñar despierta, descuidando tus deberes y avergonzando esta casa. Ahora robas las sagradas pertenencias de la difunta señora. Las demás criadas retroceden horrorizadas. Esta acusación significa prisión en el pueblo. Rosa, presa del pánico, arrebata el libro. ¡No lo robé! Lo juro por la Virgen. Fue un regalo. Se ríe Beatriz con una risa seca y cruel. ¿Un regalo? ¿Quién te regalaría poesía? ¿El jardinero? ¿Una sirvienta inmunda como tú? Se inclina hacia adelante, con el rostro convertido en una máscara de furia. Justiciero, mientes como peca. Estás maldita. Beatriz alza la mano, no para una simple bofetada, sino para abofetearla con el dorso. Un castigo público destinado a marcarla como paria antes de arrastrarla fuera de las puertas. Rosa cierra los ojos, anticipando el dolor. Basta. La voz no es un grito, sino una orden profunda y autoritaria que hiela el aire. Beatriz se detiene con la mano suspendida en el aire. Todas las mujeres se giran. Don Alejandro está de pie en la arcada que conduce a Pintoship, la casa principal. No viste como Miguel, es el patrón, impecable con sus ropas de lino oscuro, el rostro una máscara de fría furia. Ha salido del ala oeste, ha roto su aislamiento. El silencio es tan profundo que el sonido de una hoja al caer resuena en el patio. Camina lentamente hacia el centro de la escena, con la mirada fija no en Beatriz, sino en Rosa, arrodillada en el polvo.
Esto es un acto de valentía, una prueba de lealtad. Está demostrando su interés, rompiendo años de reclusión y desafiando a su ama de llaves más fiel, todo por una criada. Se detiene frente a Beatriz. «No la toques», dice, con voz peligrosamente baja. Observa la marca roja que comienza a formarse en el rostro de Rosa, donde Beatriz la sujetó. Nunca más. El poder en su voz es absoluto. Está rompiendo la jerarquía social ante todos los testigos. Él, el patrón, se pone públicamente del lado de una criada contra su ama. Beatriz, pálida por la conmoción, intenta recobrar la compostura. Pero, patrón, el libro lo robó. Pertenece a la difunta. Deshonró su memoria. Dámelo, la interrumpe él. Temblorosa de rabia, Beatriz le entrega el libro. Alejandro lo toma, pero no lo abre. Observa el objeto entre sus manos y por un instante la máscara del patrón se quiebra. Las criadas presentes ven un dolor crudo y expuesto. El público ve el cambio. Ya no es solo una sombra, es un hombre destrozado, obligado a actuar. Allí se revela su trauma. «Sé de quién es este libro», dice con la voz quebrada por la emoción, algo que nadie había oído jamás. «Mi esposa solía leérmelo». En voz alta, en el jardín, la confesión pública silencia incluso la respiración de Beatriz. Está revelando la esencia de su dolor. «Lo dejé allí, en el banco de piedra. No pude tocarlo». Mira a Beatriz con frío desprecio. Su memoria es mancillada por quienes usan su dolor para justificar la crueldad, no por quienes tratan sus pertenencias con cariño. La percepción de todos cambia. El patrón no está enfadado, está de luto. No defiende a un amante, protege una reliquia, pero entonces hace lo más sorprendente. Se vuelve hacia Rosa, que sigue en el suelo, mirándolo con una mezcla de terror y confusión. Se arrodilla, el patrón arrodillado en el polvo, y le entrega el libro. «Este libro pertenece al jardín», dice en voz baja, «y el jardín te pertenece a ti». La está ungiendo delante de todos. Se pone de pie frente a Beatriz. La autoridad ha regresado, pero ahora impulsada por un propósito claro. «A partir de este momento, Rosa está bajo mi protección directa. Sus deberes en la cocina continúan, pero el resto del tiempo lo dedicará a restaurar el jardín central». Es un cambio radical. Un grito silencioso de horror escapa de Beatriz. «¡Pero patrón!», protesta. «Trabajará sola», continúa él. «Y tú, Beatriz, no debes dirigirte a ella salvo para hablarle de sus deberes en la cocina. Tus acusaciones son infundadas y crueles. Has olvidado cuál es tu lugar». La reacción del sistema es inmediata y violenta, aunque silenciosa. Beatriz ha sido humillada públicamente, su autoridad quebrantada. El jefe la ha acusado de olvidar su lugar. Mira a Rosa, que ahora está de pie, sosteniendo el libro como un escudo. El odio en los ojos de Beatriz ya no es solo hacia una criada, es hacia una rival. Ha sido derrotada en esta batalla, pero su mente ya se prepara para la guerra. Hace una reverencia rígida. «Como usted ordene, jefe». Se retira, blandiendo su rosario como un arma. La relación se profundizó, pero de 1900 una forma terriblemente complicada. Don Alejandro, tras haber usado su influencia para salvarla, había destruido la posibilidad de ser Miguel. Se vuelve hacia Rosa, con la máscara de estoicismo apenas visible. «Ve al jardín, ahora». La orden es severa, pero el gesto tierno. Se da la vuelta y se marcha, desapareciendo entre las sombras del ala oeste, dejando a Rosa rodeada de criadas silenciosas y atónitas, que ahora la ven como algo completamente distinto, intocable. Rosa, temblando, camina hacia el jardín. Se salvó de la expulsión, pero quedó sumida en un misterio aún mayor. El patrón, el fantasma al que temía, la defendió. Se arrodilló. Habló de su esposa, le dio el libro y el jardín. Ella no lo entiende. Llega al banco de piedra, su santuario, y se sienta. Ha regresado. Pero ¿dónde está Miguel? El amable jardinero, su amigo silencioso, ha desaparecido. El severo patrón la salvó, pero siente una nueva soledad, la de un amigo perdido. La tensión entre el deber, la reputación y el amor llegó a su punto máximo. Don Alejandro, en su despacho, se sirve una copa de brandy con manos temblorosas. Desmanteló la estructura de su propio hogar.
sacrificó el orden de Beatriz y su reputación de ermitaño, indiferente por un impulso de amor. Actuó como un jefe, pero lo movía el corazón de Miguel. Sabe que Beatriz no lo perdonará. Sabe que ahora los chismes serán sobre él, no sobre la criada. La protegió, pero puede que haya desatado una guerra que los destruirá a ambos. Rosa abre el libro de poesía. Todavía no puede leer las palabras, pero ahora sabe quién era el dueño. Recorre con la mirada las líneas de tinta, sintiendo el peso de la historia de esa casa. La salvó un acto de valentía de un hombre desconocido, mientras que el hombre que creía conocer, Miguel, no estaba allí para presenciar su humillación. La ironía de su situación es devastadora. El dueño le dio el jardín, pero le arrebató a su amigo. Está a salvo, pero más confundida que nunca sobre la verdad de su mundo. Las acciones de don Alejandro resuenan en la hacienda como una onda expansiva, rompiendo el estancamiento. Rosa es ahora una figura intocable, protegida por el patrón, pero también aislada por su nueva posición. Las demás criadas la evitan, ya no por desprecio, sino por miedo. Es un misterio, objeto del inexplicable favor del patrón. Pasa sus días en el jardín, que se convierte en su única compañía. Pero el jardín ahora está embrujado. Ya no cuenta con la silenciosa compañía de Miguel. Lo busca en vano, con la esperanza de ver su figura inclinada entre los rosales, pero ha desaparecido desde el día en que el patrón la defendió. La soledad de Rosa es ahora más profunda, pues extraña al amigo que cree que la abandonó en su momento de mayor necesidad. La ausencia de Miguel crea un vacío en su corazón que la protección del protector no puede llenar. Cuida el jardín con una devoción melancólica, regando las plantas mientras su corazón se marchita. ¿Dónde estaba él cuando Beatriz la acusó? ¿Dónde estaba el hombre cuyas manos callosas le enseñaron a podar rosas? Se siente tonta por haber confiado en esa conexión silenciosa. El protector la salvó de la ruina social, pero su acto de poder solo puso de manifiesto la impotencia de Miguel y la distancia insalvable entre sus mundos. Está atrapada entre un protector fantasmal al que teme y un amigo fantasmal al que llora. Don Alejandro, por su parte, está atrapado en su propia trampa. Al actuar como protector, destruyó su refugio como Miguel. Ya no puede bajar al jardín. Su presencia allí sería ahora la de un amo inspeccionando a una criada, no la de un igual compartiendo el silencio. La observa desde su ventana, viéndola trabajar sola, viendo la tristeza en sus hombros. La salvó de la crueldad de Beatriz solo para sumirla en una soledad desoladora. Ve florecer el jardín bajo su cuidado, una metáfora tortuosa de cómo ella le devolvió la vida, mientras él, con su engaño, la deja sufrir. Mientras tanto, la señora Beatriz, humillada públicamente, se refugia en las sombras, pero su odio no hace sino acrecentarse. Ya no es simplemente una guardiana de la tradición, es una mujer despreciada, cuya autoridad ha sido irrevocablemente cuestionada. Observa al patrón mientras éste observa a Rosa. Percibe su mirada, su atención fija, su sentido del orden moral se corrompe hasta convertirse en una certeza venenosa. El patrón no protege la inocencia, protege su propio pecado. Cree que Rosa no es solo una ladrona, sino una seductora que ha embrujado al amo de la casa, profanando la sagrada memoria de la difunta patrona. La tensión crece con el paso de los días y el ambiente en la hacienda se torna pesado e inestable, como el aire que precede a una violenta tormenta. El silencio está cargado de acusaciones tácitas. Beatriz espera, su devoción transformada ahora en una búsqueda de justicia divina o de venganza. Sabe que no puede atacar directamente a Rosa, pues la joven está bajo la protección del patrón. Por lo tanto, debe atacar al patrón mismo, o mejor dicho, la ilusión de honor que intenta mantener. Sabe que lo único que puede destruirlos a ambos es la verdad, o al menos su versión más escandalosa. El clímax lo desencadena la propia naturaleza, una tormenta de verano, de esas que azotan las áridas tierras de México con furia repentina. Nubes oscuras se acumulan en el horizonte
El viento aúlla por los pasillos, silbando por las rendijas de las ventanas. El cielo, antes de un azul implacable, se torna de un púrpura profundo y amenazador. Las campanas de la capilla repican, no con el ritmo pausado de la oración, sino con tañidos rápidos y alarmantes, una advertencia para que los trabajadores del campo busquen refugio. La hacienda se prepara para el diluvio, cerrando las contraventanas y echando llave a las puertas. El mundo exterior desaparece entre un velo de polvo y viento. Rosa, en el jardín, intenta salvar las plantas más jóvenes. Se apresura a cubrir los rosales, recién plantados, con trozos de lona, luchando contra el viento que le arrebata las herramientas de las manos. Está decidida a proteger el trabajo realizado, el último vestigio de Miguel. La lluvia comienza a caer, no a gotas, sino a cántaros, convirtiendo al instante el polvo seco en barro. Empapada hasta los huesos, se niega a retroceder. Su terquedad es una forma de duelo. Se aferra a una pérgola de jazmín, el viento azotando su cabello suelto contra su rostro, una figura solitaria que desafía a los elementos. Don Alejandro, observando desde su ventana, ve su negativa a buscar refugio. La ve luchar por salvar el jardín que él le regaló. El miedo lo invade. No el miedo a la tormenta, sino el miedo a perderla. Ve cómo cruje el viejo enrejado con la fuerza del viento. Recuerda otra noche tormentosa, de madera que cruje, de un grito perdido en el viento. La noche en que murió su esposa. El trauma, reprimido durante tanto tiempo, estalla en su mente. No puede permanecer oculto. No puede dejarla sola. Sale de su oficina, corre por los pasillos, gritando su nombre. ¡Rosa! Irrumpe en el patio central justo cuando la tormenta alcanza su punto álgido. La lluvia es tan espesa que parece una cortina de agua. La ve, una sombra luchando contra el viento. Corre hacia ella y la agarra del brazo. ¡Entra! ¡Es peligroso! Rosa se gira, sorprendida al verlo allí, al jefe, empapado, con los ojos desorbitados por un miedo que ella no comprende. Está confundida, asustada, pero al verlo, su propio miedo a la tormenta se desvanece, reemplazado por el dolor de su confusión. ¿Dónde está?, grita por encima del estruendo de los truenos. ¿Dónde está Miguel? Su pregunta lo golpea como un rayo. En ese momento caótico, en medio del diluvio, su secreto se convierte en una carga insoportable. ¡No viene!, grita ella, con lágrimas mezclándose con la lluvia, golpeando su pecho con los puños apretados. «Me salvaste, pero él me abandonó, me dejó». Su acusación, nacida del dolor más puro de la traición, destroza su última defensa. Él la sujeta por las muñecas, con el rostro a centímetros del de ella. La máscara del jefe y la máscara de Miguel finalmente se desmoronan. «Rosa, mírame», suplica. «Lo maldije», solloza, forcejeando contra él. «Maldije a Miguel por su cobardía y te temí por tu poder». Su colapso emocional es total. Está atrapada entre el amor por un cobarde y la gratitud hacia un tirano. Don Alejandro la sacude suavemente, obligándola a concentrarse. «No hay dos hombres, Rosa», grita contra el viento con la voz quebrada por la agonía. «No hay ningún Miguel, no hay ningún patrón, solo estoy yo. Soy yo». La revelación cae en el aire saturado de agua. Un trueno retumba sobre ellos, iluminando su rostro atormentado. La conmoción de la revelación paraliza a Rosa. Deja de resistirse, lo mira a los ojos. Los mismos ojos tristes que vio bajo el sombrero gastado, los mismos ojos firmes que la defendieron de Beatriz. El jardinero y el jefe, bondad y poder, culpa y dolor, todo se mezcla en su mente. El hombre que le ofreció poesía silenciosa es el mismo que la desterró al lavadero. El hombre que compartió su silencio es el mismo que gobierna la casa desde la sombra. La verdad es devastadora y milagrosa. No la abandonó, la protegió, la engañó. En ese preciso instante de revelación cataclísmica, una nueva voz irrumpe en la tormenta. Pecadores, deshonra. La señora Beatriz, impasible y serena, permanece en el patio, porticado, sosteniendo una lámpara de aceite que proyecta una luz fantasmal sobre la escena. Tras ella, dos criadas, pálidas por la conmoción, han sido citadas como testigos. Beatriz lo vio todo: el abrazo desesperado, la confesión. Por fin tiene la prueba que anhelaba. En el escenario más dramático posible, el patrón,
el dueño de la casa, abrazando a una criada en el barro, en medio de la tormenta. «¡Ya lo veis!», grita a las criadas, con voz triunfante por encima del viento. «Os lo dije, esta casa estaba podrida, no la protegía, escondía su pecado, deshonró la memoria de su esposa en este mismo jardín». La acusación de Beatriz ya no se centra en un libro robado. Se trata de adulterio, sacrilegio, la completa ruptura del orden moral y divino. Está destruyendo su reputación, su honor, el fundamento mismo de su poder, usando su devoción como la estocada final. Está clamando por su ruina pública. Don Alejandro, aún con Rosa en brazos, se vuelve hacia Beatriz. El precio del clímax ha llegado, ya no puede esconderse. La tormenta exterior es un reflejo de su alma expuesta. Debe elegir allí mismo, en el fango, ante los testigos. Puede negarlo, puede usar su poder para aplastar a Beatriz y a las criadas. Puede desterrar a Rosa para salvar su reputación, volviendo a la sombra que una vez fue. O puede abrazar la verdad, por destructiva que sea. Mira a Rosa, con el rostro húmedo y pálido, sus expresivos ojos fijos en él, ahora llenos no de miedo, sino de una terrible comprensión. Su derrumbe emocional es silencioso, pero total. Pasó años castigándose por la muerte de su esposa, usando el dolor como escudo y prisión. Usó a Miguel para encontrar la penitencia y halló el amor. Ahora, su engaño se ha convertido en el arma de Beatriz. La mira, sus ojos ya no fríos y distantes, sino que arden con una claridad febril. «Hablas de honor, Beatriz», dice, con voz tranquila, pero cargada de poder. «Tú, que usas la memoria de mi esposa como un látigo. Tú, que ves pecado en todo, menos en tu propia crueldad». Él toma la mano de Rosa, no la mano de una criada, sino la de una igual. La atrae hacia sí, levantándola del barro. Está tomando su decisión final, y el precio es su reputación, su honor, su posición. Esta mujer anuncia a Beatriz y al cielo tormentoso: tiene más honor en su silencio que el que tú jamás tuviste en tus ruidosas plegarias. Ella no trajo pecado a esta casa, trajo vida. Esta declaración es su confesión completa, no de pecado, sino de amor. La vergüenza pública, el arma que Beatriz intentó usar contra él, se vuelve contra ella. Las otras criadas miran a Beatriz, no con miedo, sino con una nueva comprensión. Han presenciado su crueldad durante años, ahora ven la obsesión. Beatriz, al darse cuenta de que ha perdido, de que su arma de moralidad se ha roto ante la verdad del amo, deja caer la lámpara. El aceite se derrama sobre las piedras mojadas, la llama chisporrotea y se extingue, símbolo de su propia autoridad debilitada. Fue derrotada no por su poder, sino por su verdad. El sacrificio es a la vez simbólico y real. Al tomar públicamente la mano de Rosa, Don Alejandro sacrifica su reclusión, su reputación como benefactor en duelo y el orden social que lo sostenía. Admite su debilidad, su engaño y sus sentimientos. Elige el amor sobre el miedo, la verdad sobre la tradición. Se expone por completo, ya no como Miguel el penitente, ni como Alejandro el benefactor, sino como el hombre que es, imperfecto y apasionado. Está dispuesto a afrontar los chismes del pueblo, el juicio del cura, la ruina de su hogar por ella. La tormenta comienza a amainar, como si el clímax de la naturaleza hubiera pasado junto con el de la humanidad. El viento se calma y la lluvia se convierte en una llovizna constante. El silencio que sigue es profundo, interrumpido solo por el goteo del agua. Alejandro no suelta la mano de Rosa. Mira a Beatriz, que tiembla, no de frío, sino de rabia impotente. Entra, Beatriz, dice con voz cansada. Reza, reza por tu alma. Es una orden de destierro, no de la casa, sino de su posición de poder. Rosa mira a Alejandro. Por fin lo comprende todo, su tormento, el disfraz, la dulzura, la orden de protegerlo. Ve al hombre en su totalidad. El amor que sentía por Miguel no fue traicionado, simplemente estaba mal encaminado. El respeto reverente que sentía por el patrón ahora se funde con la compasión. Ya no es una sirvienta salvada por un amo, es una mujer que lo vio en su momento de mayor vulnerabilidad y comprendió su alma. Le aprieta la mano. Una respuesta silenciosa que sella su destino. La revelación del trauma oculto
es completa. No fue solo la muerte de su esposa, sino su propia culpa paralizante lo que lo mantuvo prisionero. La carta que nunca escribió, las palabras que nunca pronunció, la dejé caer. Le susurra a Rosa en el silencio tras la tormenta, una confesión que solo ella puede oír. No la sostuve, estaba furioso y la tormenta resbaló. Es el secreto que lo impulsaba. Rosa coloca su otra mano sobre la de él, una silenciosa absolución. Él no la salvó de la tormenta, ella lo salvó de la suya. El colapso emocional de Beatriz es definitivo. Regresa a la oscuridad de la galería, ya no tiene fuerzas. El orden moral que defendía era una farsa para ocultar su amargura. Ella es el verdadero fantasma de la Hacienda La Sombra, y la verdad la ha exorcizado. Se da la vuelta y desaparece por el pasillo, derrotada. El clímax culmina con un alto precio pagado y aceptado. Don Alejandro eligió su corazón por encima del miedo, la verdad por encima de la reputación. Perdió a su fiel ama de llaves, su privacidad y la estructura de su vida. Recuperó su alma. Él y Rosa permanecen solos en el patio inundado, rodeados de flores marchitas por la tormenta, tomados de la mano, mientras los primeros rayos de sol del alba comienzan a filtrarse entre las nubes. El jardín está destruido, pero ellos están completos. El amanecer que sigue a la tormenta es dolorosamente claro. El aire está limpio, con olor a tierra mojada y ozono. El patio central es un escenario de devastación. Las flores que Rosa y Miguel cultivaron con tanto esmero están rotas, sus vibrantes pétalos esparcidos sobre el lodo como una alfombra de luto. Pero esto no es un final, es un bautismo. Don Alejandro, aún de la mano de Rosa, la guía hacia la casa principal, no por la puerta trasera de la cocina, sino por la entrada principal. Es la primera vez que pisa allí como persona, no como una sombra. Los pocos sirvientes que presenciaron la escena nocturna se limitan a observar, con rostros que reflejan una mezcla de asombro y un nuevo respeto, aún dubitativo. La jerarquía de la sombra se hizo añicos con el trueno. La primera consecuencia de la decisión de Alejandro es el silencio. La casa, antes dominada por la ruidosa vigilancia de Beatriz, cae en una quietud inquietante. Beatriz no baja a desayunar. Permanece en su habitación con la puerta cerrada, una reina depuesta en su propio exilio autoimpuesto. Sin sus órdenes, las demás criadas deambulan, buscando la guía de Rosa. Pero Rosa no da órdenes, simplemente se pone a trabajar, encendiendo el fuego en la cocina, sus acciones ahora imbuidas de una autoridad silenciosa que no proviene de su posición, sino de su propósito. Ya no es una criada, es el corazón de la casa que ha vuelto a latir. Don Alejandro la conduce a la biblioteca del ala oeste, el santuario de su dolor, donde nunca se le permitió entrar. El olor a libros viejos y polvo impregna el aire. Enciende una lámpara, iluminando el piano cubierto con sábanas y los pesados muebles. Se vuelve hacia ella con el rostro cansado, pero libre del tormento que lo atormentaba. Te engañé, Rosa, dice con voz ronca. Me escondí de ti porque me avergonzaba de quién era. Y tú me mostraste quién podía ser. No pide perdón. Declara su verdad, tratándola como a su igual, como a su confidente. Este es el verdadero comienzo de su redención. Rosa, por su parte, lo mira sin temor. El jefe y el jardinero se han fundido en un solo hombre, imperfecto y real. Se acerca a la sábana que cubre el piano y con un gesto firme la retira. La madera oscura reluce a la luz de la lámpara. Pulsa una tecla y una nota apagada y desafinada resuena en la habitación silenciosa. La música se ha detenido, dice en voz baja, pero no tiene por qué. No lo está absolviendo, lo está invitando a vivir. Su fe sencilla, que buscaba la bondad en un jardinero, ahora ve el alma en un jefe, lo acepta con sus engaños y todo, porque ha visto su corazón en medio de la tormenta. El giro final que recompensa su fe no es un gran evento social, sino una decisión interna que redefine su mundo. Esa tarde, Beatriz baja las escaleras con su bulto listo. Se detiene frente a Alejandro y Rosa, quienes están en el patio evaluando los daños en el jardín. El rostro de Beatriz está pálido, pero su rigidez ha regresado. Esta casa ya no es un lugar de Dios,
dice. Es un lugar de desorden. Espera que Alejandro la detenga. Tal vez incluso le ruegue que se quede. En cambio, Alejandro simplemente asiente. Ve con Dios, Beatriz. Encuentra tu paz. La deja ir. El pasado, con su cruel orden, sale voluntariamente por la puerta principal. Con la partida de Beatriz, la opresión se disipa de la sombra como la bruma matutina. Alejandro convoca a los sirvientes, no como un jefe distante, sino como un hombre que se presenta por primera vez. No habla de reglas ni castigos, habla de reconstrucción. Anuncia que la hacienda se administrará de otra manera, con respeto, no con miedo. Y anuncia que Rosa supervisará la restauración de la casa principal y el jardín, no como una criada, sino como su compañera. Es una revolución silenciosa, construida sobre la base de la verdad emocional que encontraron en la tormenta. La justicia emocional se siente en el acto de reconstruir el jardín. Ya no es el trabajo solitario de Rosa, ni la penitencia secreta de Miguel. Es un esfuerzo comunitario. Las otras criadas, ahora libres del régimen de miedo de Beatriz, vienen a ayudar. Traen plantitas de sus propias macetas, ayudan a limpiar el barro y por primera vez se oye la risa en el patio central. Siguen las indicaciones de Rosa, cuya dulzura se convierte en la nueva norma de la casa. El jardín ya no es un memorial de duelo, se convierte en un símbolo de resurrección, cultivado por muchas manos. Alejandro trabaja junto a ellas, ya no disfrazado de Miguel, sino siendo él mismo, con las mangas de lino arremangadas y las manos manchadas de tierra. Él y Rosa trabajan codo a codo, replantando el rosal que Beatriz había destruido. Sus gestos son los mismos de antes, la silenciosa colaboración, el lenguaje de las manos en la tierra. Pero ahora no hay secretos. Las demás criadas ven a su amo arrodillado en el barro, trabajando y sonriéndole a Rosa, y comprenden que el orden del mundo ha cambiado para siempre. El amor no rompió las reglas, creó otras nuevas y mejores. La noticia, por supuesto, se extiende por el pueblo. El padre Antonio, al oír los rumores sobre la partida de Beatriz y el ascenso de Rosa, llega a la hacienda preparado para una batalla espiritual, para condenar al terrateniente por su pecado. Encuentra a Alejandro y Rosa en la capilla de la hacienda, barriendo el lodo que la tormenta trajo adentro. Están limpiando la casa de Dios juntos. El sacerdote se detiene, observando la paz natural entre ellos, la ausencia de vergüenza, la sencilla devoción a su trabajo. Ve la luz en los ojos de Alejandro, una luz que nunca antes había visto, y ve la serena fortaleza en Rosa. Padre, dice Alejandro, interrumpiendo su trabajo, bienvenidos a la nueva La Sombra. Estábamos limpiando para la misa. El sacerdote, un hombre de normas estrictas, se enfrenta a algo que su teología no había previsto: la redención a través del amor, no del castigo. Mira a Rosa, quien le ofrece una sonrisa amable, sin rastro de miedo ni sumisión. Ve la obra de Dios, no donde Beatriz le indicó que mirara, sino allí mismo, en la humildad de esa pareja tan singular. Simplemente asiente, conmovido por la gracia. Continúen, hijos míos, dice, y se retira. La Iglesia, el último pilar del antiguo sistema, ha sido silenciada por la verdadera fe. Meses después, la hacienda La Sombra es irreconocible. Ya no es una sombra, sino un lugar de luz. Las ventanas del ala oeste están abiertas, dejando entrar el aire y la música del piano, ahora afinado. La casa está impregnada del aroma a pan fresco y flores, no de polvo y miedo. El propósito de Rosa se ha cumplido. Su fe inquebrantable y su bondad resiliente no solo sobrevivieron, sino que transformaron la tierra árida que la rodeaba. Ella no ascendió a su posición, él descendió a su verdad, y se encontraron en el punto medio. La escena final de la resolución es poética, es una boda, no una gran ceremonia en la catedral del pueblo, sino una sencilla ceremonia al atardecer en la capilla restaurada de la hacienda. Los sirvientes están allí, no como subordinados, sino como familia. Rosa lleva un sencillo vestido blanco de algodón, con el libro de poemas de Sor Juana en las manos como si fuera un ramo. Alejandro la espera en el altar, vestido no como un gran patrón, sino como un hombre. Intercambian votos que ellos mismos escribieron, promesas de honestidad y compañerismo. La justicia emocional es completa.
El alma no reconoce jerarquías. La imagen final es un regreso al principio pero transformado. La cámara se desliza por el patio central. Ya no reina el silencio ni la opresión. Está lleno de vida, con las flores del jardín vibrantes y fuertes. Alejandro y Rosa pasean por el jardín, de la mano, al atardecer. Se detienen ante el rosal que replantaron, ahora cubierto de flores de un rojo intenso. Él toca un pétalo y luego le acaricia el rostro, con el mismo gesto firme del jardinero. El duelo ha sido reemplazado por la vida. El amor, nacido de la tierra y puesto a prueba por la tormenta, ha florecido contra toda convención, restaurando no solo dos almas, sino también el mundo que los rodea. En definitiva, la historia de la Hacienda La Sombra no es simplemente la crónica de un amor imposible que se hizo realidad. Es una profunda lección sobre lo que se ve y lo que permanece oculto. La sociedad colonial, con sus muros de piedra y normas rígidas, construyó jerarquías para separar las almas, basando el valor de una persona en su nombre, su linaje o la riqueza de sus tierras. Pero el viaje de Rosa y Alejandro demuestra que el alma no tiene pedigrí. El valor de un ser humano no reside en el título que ostenta ni en la ropa que viste, sino en la esencia que irradia. Rosa, la criada invisible, tenía un alma más fuerte que los cimientos de la hacienda. Alejandro, el todopoderoso patrón, solo encontró su fuerza cuando se despojó de su poder. La historia nos enseña que la fe no es un sentimiento pasivo de espera, sino una forma activa de valentía. La fe de Rosa no se limitaba a sus oraciones a la Virgen ni a su aceptación del sufrimiento. Se manifestaba en su impulso de ofrecer agua a un desconocido sediento, en su determinación de tararear en medio de la opresión y en su negativa a creer que la belleza fuera un pecado. Fue esta fe activa, esta firme creencia en la bondad, la que actuó como la primera gota de agua en tierra reseca. No esperó a que el mundo cambiara. Su acto de compasión fue la fuerza